Bien, nosotros ya estamos listos en nuestro sector de salud porque esta vez hablaremos sobre estrategias en el dolor crónico y para eso nos acompaña una experta, la doctora Wendy Rojas, especialista en intervencionismo en el dolor. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Antes que nada, hablaremos sobre cómo podemos aliviar o de repente desaparecer estos dolores crónicos. Buenos días, licenciada. Antes que nada tenemos una producción y luego entramos en materia. Enhorabuena. Las terapias de manejo de dolor están orientadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes, haciendo que desaparezca o sea manejable. ¿Pero qué entendemos por dolor? Dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que clínicamente puede ser tratado, considerando las características o posibles causas del mismo. La declaración del tratamiento del dolor como derecho humano fundamental y el reconocimiento universal sobre la importancia del estudio y tratamiento de las diversas condiciones de dolor ha resultado en el desarrollo de este campo como una especialidad médica, estableciendo unidades especializadas en el alivio del dolor. Prepárese porque ya comenzamos con el informe. Bien, ya estamos listos con la doctora Wendy. Doctora, para empezar y entrar en lo que es en materia y lo entendamos, ¿qué es lo que entendemos por dolor y por dolor crónico? Bueno, buenos días primero, gracias por la oportunidad de difundir información acerca de esta especialidad, ya que mucha gente desconoce la existencia de esta como especialidad médica. Al hablar de dolor hablamos que dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que puede ser secundaria a una lesión real y que se transmite en una disminución de la calidad de vida del paciente. El dolor crónico es aquel que se prolonga en el tiempo y que ya no es un síntoma de alerta y se convierte en una enfermedad en sí misma porque va acompañada de signos y síntomas que alteran la calidad de vida del paciente, como ser alteraciones de sueño, disminución de la calidad del movimiento y a veces depresión. ¿Tenemos algún tiempo determinado como para decir, por ejemplo, sabes que la cabeza me viene doliendo de repente hace 6 meses? ¿Eso ya es un síntoma o una alerta de decir, tengo un dolor crónico? Sí, precisamente el dolor crónico se prolonga en el tiempo, es aquel que sobrepasa los 3 a 6 meses de evolución y que a pesar de que se ha resuelto la causa, aún persiste y se prolonga. Y estos dolores que aparecen en ciertas etapas de la vida, por ejemplo, cuando es invierno te duele la cadera, digamos, ¿no? Pero siempre te va a doler cuando es invierno. ¿Eso también se puede llamar a un dolor crónico? Los dolores crónicos muchas veces acompañan a lo que es ciertas enfermedades de base, como por ejemplo en el caso de la cadera o la rodilla que tienen o presentan degeneraciones óseas o del cartílago. Se presentan con dolor asociado a esto que se vuelve un dolor crónico. Entonces, además, por ejemplo, podemos presentar en degeneraciones de articulaciones en la columna, también puede asociarse un dolor crónico a este nivel. También hablamos de dolor secundario a cáncer, que también puede ser un dolor crónico que va acompañando a la enfermedad o acompaña como un signo o un síntoma secundario a un tratamiento por esto. Bien, ¿y quiénes son las personas que padecen de dolor crónico? Muchas personas pueden padecerlo, entre ellos las personas, por ejemplo, que presentan una artrosis de cadera, una artrosis de rodilla, una artrosis a nivel lumbar, personas que presentan enfermedades como neuralgias de trigémino y muchas otras personas que pueden presentar patologías coexistentes o como ser pacientes que presentan algún tipo de cáncer. No es que tengamos una edad para decir ya podés presentar dolores crónicos, o puede ser también una persona muy joven que pueda tener esto. ¿No hay edades? No existen edades para presentar dolor crónico, pero por lo general estas se presentan en la adultez, ¿no? Y por lo general van acompañadas o asociadas a una enfermedad. Pero eso no quiere decir que una persona joven no pueda presentarlo. ¿Cuándo deberíamos acudir al médico? Normalmente el paciente con dolor crónico acude al médico, precisamente una de las causas comunes para acudir a la consulta es el dolor por algún tipo de enfermedad.
Cuando el dolor es un dolor que se presenta como alarma, el paciente acude y el médico diagnostica cuál es la causa y va a tratarlo. Por lo general, muchas veces la resolución es quirúrgica, ahí hablamos de un dolor agudo. Pero cuando el paciente presenta un dolor crónico, ¿cuándo debe acudir? Cuando disminuye su calidad de vida al paciente. Por ejemplo, nosotros realizamos tratamientos de este tipo cuando el tratamiento en el paciente está condicionando efectos colaterales y está disminuyendo su calidad de vida. Claro, y entonces, ¿cuáles serían estas estrategias para poder aliviar ciertos dolores? Si hay de repente estrategias generales o tienen que ser específicas para cada dolencia. De acuerdo al grado de dolor o a la intensidad de dolor que el paciente presenta, se adecúa una estrategia para cada uno. Por ejemplo, tenemos las técnicas intervencionistas en dolor que se pueden utilizar en diferentes etapas de dolor, en diferentes intensidades de dolor, acompañando a un tratamiento médico que va dirigido sobre todo a mejorar la calidad de vida de un paciente. Por ejemplo, un paciente que consume medicamentos, que tiene alterada la concentración, que tiene muchos mareos, que tiene somnolencia, entonces en estos pacientes vemos la posibilidad de realizarle alguna estrategia intervencionista. ¿Para qué? Para disminuir los efectos colaterales que conllevan el tomar los medicamentos. Claro. Bien, doctora, ¿alguna otra cosa que usted quiera aportar? Bueno, intentamos difundir lo que son las estrategias como técnicas intervencionistas en dolor. Por ejemplo, en pacientes con dolores por cáncer, son pacientes que presentan ya sea estos secundarios a la misma enfermedad o secundarios al tratamiento que están realizando. Se pueden realizar terapias invasivas mínimamente para denervar zonas, para manejar o hacer por lo menos manejable la situación de dolor en estos pacientes. Entonces existen diversas técnicas especializadas realizadas por gente entrenada en estas técnicas para poder aliviar el dolor y por tanto mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Y se puede prevenir un dolor crónico? Normalmente un dolor crónico que va asociado a una enfermedad crónica, es muy difícil prevenirlo. Sí podemos hacer técnicas para poder manejarlo, pero prevenirlo, podríamos prevenir enfermedades para evitar el dolor crónico, la aparición de dolor. Pero prevenir un dolor es un poco difícil, más bien hay que tratarlo o mejorarlos con técnicas alternativas, por ejemplo. Bien, doctora, muchísimas gracias. Ella nos estuvo acompañando. Ella es la doctora Wendy Rojas, especialista en intervencionismo en dolor, y esta vez hablamos sobre estrategias en el dolor crónico. Con esto cerramos nuestro sector de salud.